Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picar. Y como le dije, mi gente, vamos con más información. Y esto va respecto a la aviación, ¿no? Hay un tema ahí que ha sido, pues que ha tocado fibras sensibles, que ha tocado fibras bastante sensibles, relacionadas con el rediseño del espacio aéreo, que si los accidentes, que si sí, que si no. Y le agradezco infinitamente a Jimé Garmendia, ella es periodista en sindicatos de aviación, es experta en el tema y yo creo que nos va a dar mucha luz en el camino. Mi querida Jimé, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Jimena, vamos a entrarle de lleno al asunto. Se han dado varios cuestionamientos sobre fallas en la torre de control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que sí se han evitado dos accidentes, ¿no? Uno fue Volaris, otro fue Aeroméxico, y que se han filtrado incluso audios donde se muestran que desde la torre de control habían dado autorizaciones para que se aterrizara cuando todavía había aviones en la pista. Se va o renuncia el titular de la CNEAM y todo vuelve a apuntar, o al menos la oposición apunta a que todo tiene que ver con el rediseño del espacio aéreo y que es culpa del AIFA. ¿Qué de esto es verdad? ¿Qué de esto es mentira? Ayúdanos a explicar, por favor. Mira, para empezar, están magnificando lo que es un procedimiento normal de seguridad, como son las idas al aire. Estas aproximaciones fallidas, esto es que el avión no termina por aterrizar, sino antes de aterrizar, antes de poder aterrizar, vuelve a elevarse. Eso es una ida al aire, así le decimos en la aviación. Y este tipo de eventos los han estado magnificando como si fueran algo peligroso y algo fuera de lo común, cuando al contrario, este tipo de eventos, las idas al aire, son procedimientos de seguridad completamente normales dentro de la operación aeronáutica, y esto se da en todos los aeropuertos de todo el mundo, todos los días. No es que ocasionalmente suceda una ida al aire, y más estos dos últimos eventos, el primero, y hay que aclararlo, efectivamente había un tráfico a la vista de un avión en la pista, se le da la indicación al avión de Volaris de que aterrice, visualmente ve que hay otro equipo ocupando la pista y toma la decisión de irse al aire, que es un procedimiento de seguridad, como ya he dicho. Pero aquí, ¿qué pasó en ese evento, en el del 7 de mayo? Hubo un cambio de turno. Había una controladora mujer que estaba llevando a cabo la operación de estos aviones y cambia de turno, llega un compañero y el compañero llega frío, desencanchado. Somos humanos, también hay que tomar en cuenta que la gente no son robots, son humanos. Y como la compañera controladora tenía conflicto o algún problema con un avión de Emirates, lo que sucede es que cuando toma el control este nuevo compañero trabajador, da la indicación de que puede aterrizar cuando todavía la pista estaba ocupada. Ese es el primer evento. Pero el segundo evento de Aeroméxico, lo quiero comentar, eh, que sucede 5 días después de esto, resulta que lo magnifican porque sí, en efecto, había un tráfico, y así se le dice, puede ser avión, puede ser un camión, puede ser cualquier tipo de vehículo, un tráfico en la pista de un avión de United que todavía no desalojaba la pista, y entonces lo que sucede es que el avión de Aeroméxico se va al aire. También estamos en una época, ahorita, donde hace mucho calor, el pavimento se calienta y se mezcla con el aire frío cuando cae la noche, cuando atardece, se mezcla con el aire frío y provoca turbulencia en aire claro. Entonces, va a haber idas al aire, va a haber mucha turbulencia, aunque no vean nubes, porque estaba leyendo algunos comentarios que no había nubes. Entonces, ¿cómo es posible que se moviera tan feo el avión? Pues porque, señora, hay diferentes tipos de turbulencia. Hay turbulencia por una tormenta, por el tema, hay turbulencia en aire claro, hay turbulencia de estela que deja un avión adelante de uno. Entonces, son procedimientos que han estado magnificando y están echándole la culpa a todo esto al rediseño, cuando eso no tiene nada que ver con el rediseño.
Todas estas idas al aire con tráficos en la pista no tiene absolutamente nada que ver con el rediseño. Que se lo quieran achacar es muy diferente porque me queda claro que hay un interés político en crear una narrativa perversa para decir que la aviación en este país es insegura, para decir que todo está mal y para que la gente crea que le dé miedo volar, porque es muy peligroso volar y eso es falso. Están ya al grado de decir que, ¿cómo se llama? Que los vuelos en este país están a punto de tener un accidente. Pareciera que la oposición está desesperada en que ocurra un accidente aeronáutico, nada más que no toman en cuenta que para que suceda un accidente es una cadena de errores lo que finalmente desencadena un accidente. Esta ida al aire es lo que rompe esa cadena de errores e impide que haya un accidente. Al contrario, si tú te vas, tu avión se va al aire, es lo más seguro y puedes estar cierto que no corres ningún peligro, que al contrario, te has salvado de mal aterrizar y que tu avión se despiste y que tengas otras consecuencias. Eso es lo que no les están contando. Hay un golpeteo político, hay pleitos de poder. Efectivamente corrieron el del CNEAM, que el del CNEAM tenía pleito con el sindicato de controladores aéreos, porque además el CNEAM pidió la disolución del sindicato de controladores aéreos. Entonces traen una lucha encarnizada y hay un tema laboral más que de seguridad. Esto es un tema más laboral que de seguridad aérea. Me quiero ir por partes y me nos acabas de dar un gran panorama y mi primera pregunta sobre lo que nos estás contando es uno, ¿por qué se traen este conflicto con el rediseño del espacio aéreo? Lo hemos escuchado desde que se estaba haciendo el rediseño. Cuando yo fui a entrevistar al ahora exdirector del CNEAM y fuimos a ver todo lo del rediseño, me decían que es algo obligatorio, o sea que todos los aeropuertos del mundo tienen que hacer un cierto rediseño de cada determinado tiempo y que México había evitado hacerlo durante algunos años. ¿Qué hay con el rediseño? ¿Por qué tanta bronca con el rediseño del espacio aéreo? ¿Es el AIFA? No, más bien es el NAIM. Están impulsando a que fracase el AIFA para que entonces se retome el NAIM porque ese va a ser la solución a todos nuestros problemas. Para allá va. Okay. Con razón, con razón. Esa es la gran realidad y lo que está detrás. Hay una campaña que está impulsando que se retome una vez que salga Andrés Manuel López Obrador de la presidencia, se retome el proyecto del NAIM y sotoboche, a modo de rumor, te puedo decir que compañeros míos me han dicho, sí, que Carlos Slim está muy interesado en retomar el tema del NAIM. Oye, Jime, háblame un poco sobre tu opinión, tú qué sabes de estos temas, del rediseño, o sea, como tal, la parte técnica, ¿cómo lo ves? ¿Funciona? ¿Es normal esto que estamos viendo? Mira, lo que pasa es que hay que tomar en cuenta que el aeropuerto lleva más de 20 años saturado. Tuvimos una pandemia que aligeró mucho esa saturación, entonces pues no se habían percatado de la urgencia de mudar operaciones al nuevo aeropuerto, al AIFA. Ahorita que ya tenemos el AIFA y que las aerolíneas todavía no se han movido todas o no han movido más operaciones, sino nada más hay, creo que son 12 operaciones, 6 despegues y 6 aterrizajes. Lo que sucede es que más que el rediseño per se, es la molestia pues sí, la molestia de tener que volar bajo otros vectores, porque se organizan por vectores y les dicen, bueno, les trazan una ruta para llegar y dicen, bueno, esta hora va a ser tu ruta. Y perdón, pero la gente es animal de costumbres. Que a mí me gustaba llegar por el norte y no, ahora no llego por el sur y no me gusta esta llegada. Entonces, por eso hay mucha resistencia a lo que es esta parte del reordenamiento y se agarran de el ruido, por ejemplo, este colectivo de No Más Ruido, que lo encabeza precisamente una controladora aérea jubilada, María Larriba, que evidentemente está detrás de ella Felipe Calderón, y busca este colectivo panista, o buscaba más bien este colectivo panista,
que fuera el ruido el que moviera a la sociedad para quejarse del rediseño. Al ver que la sociedad mexicana, la Ciudad de México, no se queja del ruido de los aviones como ellos querían hacer ruido en los medios, ahora toman el tema de estas idas al aire, estos incidentes que son completamente normales en la aviación mundial, y culpan al rediseño. Básicamente es eso. Mira, yo tengo la colaboración, cuento con la colaboración de un compañero piloto que además está estudiando administración y gestión en aeropuertos, y él me compartió unos escritos que hizo, que los subí en mi propia página, me compartió unos escritos sobre este rediseño, pero ya muy técnico, ya con documentos, respaldado en diferentes legislaciones, viene absolutamente todo, y él me dijo, es que está bien hecho. Lo que pasa es que, digo, como todo, habrá que adecuar ciertas cosas, habrá que, ya que está operando el AIFA, habrá que hacer una que otra adecuación, pero tampoco es así que esté para llorar y para el perro, y bueno, ya mañana desaparece la aviación mexicana, casi casi. Bajo ese sentido, entonces, ahora te pregunto. Me mencionabas hace un rato que el tema del exdirector del CNM tuvo que ver más con un asunto del sindicato. Ese es tu fuerte. ¿Qué pasa con los sindicatos? En este caso, el sindicato de los controladores aéreos, perdón. Mira, el Sindicato de los Controladores Aéreos es un sindicato joven, nace en 1999, es un sindicato democrático, es un sindicato que está velando por sus trabajadores, y lo que pasa es que cuando llega este director del CNEAM, este Víctor, que ya no está, lo primero que hace es recortarles al 50% el salario, utilizando, y yo creo que aquí mal utilizan la frase de Andrés Manuel de austeridad republicana. Entonces, les recortan al 50% el salario. Evidentemente, pues tú como controlador no puedes vivir con un salario recortado porque tienes una carga de trabajo muy importante, entra dentro de la Ley Federal del Trabajo como trabajo de alto riesgo y necesita un sobrepago. Así funciona en la ley, no es porque yo lo diga y ay, es que son tan buenos que páguenles más, no, está en la ley. Entonces llega este señor y además solicita a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje la disolución del sindicato y la destitución del sindicato del secretario general, porque él dice que él decía, Víctor, que no necesitaba sindicatos. Perdón, pero yo no veo nada de malo que haya sindicatos. Ellos están defendiendo, por supuesto, su trabajo, su gremio, su ocupación, su profesión, y aquí me parece muy desafortunado el paso de este señor Víctor, que nunca se pudo entender con los controladores, y finalmente les dijo, es que no los necesito ustedes, ahorita contrato a 5 en un Oxxo, es que sí son, contrato 5 en un Oxxo y me sacan la chamba por 3 pesos y ustedes no. Hay resabios del neoliberalismo dentro del gobierno. Eso me lleva, aquí Raquel nos dice que ya sabes quién, vamos a determinarlo así, habría entrevistado a un representante de controladores y que esta persona dijo que todo esto fue por falta de capacitación y por el rediseño de los vuelos. Acabas de mencionar que hay intereses neoliberales también dentro de la 4T y vemos que hay intereses neoliberales evidentemente dentro del gremio. Entonces, estos intereses, ¿qué tanto pesan? ¿Qué tanto están enquistados estos intereses neoliberales, ya sea dentro de los que integran la cuarta transformación o en contra de la cuarta transformación, pero dentro de la aviación mexicana? Mira, lo que yo estaba platicando hace rato es precisamente, más allá de estos intereses, que me queda claro que hay una falta de capacitación, sí, porque estos controladores que están, hay sindicalizados y no sindicalizados. Ojo, no todos los controladores están sindicalizados en SINACTA. Hay muchos controladores que no están sindicalizados y ahí es donde surge el problema. ¿Qué trabajador pesa más, el sindicalizado o el no sindicalizado? Y desde ahí viene la bronca. Víctor, Víctor Manuel, creo que se llama Víctor Manuel Hernández, cuando entra, trae controladores no sindicalizados y ahí surge este celo de
¿quién va? ¿Tú vas o yo voy? Estos controladores no sindicalizados son a los que se refiere el secretario general de SINACTA, que les falta la capacitación que al contrario sí tienen los controladores del SINACTA, porque además no nada más es la Ciudad de México, están en toda la República. Por último, Jimé, aprovechando que te tengo acá, ¿qué tanto, hablando del AIFA, qué tanta resistencia crees que exista o quizás sepas que existe para migrarse al AIFA? Porque muchos intereses de los dueños de las aerolíneas, ¿no? Han estado vinculados con estos grandes empresarios que tenían a su vez intereses en Texcoco, en el Naim. Entonces, para muchos de nosotros a simple vista y sin conocer obviamente del tema, pensamos que cuando hablamos del Naim, evidentemente ellos así hubieran migrado sin mayor resistencia. Y hablando del AIFA, vemos que existen ciertas resistencias, se tuvo que sentar el secretario de Gobernación, vemos que incluso las aerolíneas, hay fallas en el servicio, ¿no? Que por supuesto, me imagino que en algún grado, no en todos, pero en algún punto tendrán que ver con la cantidad de pasajeros que reciben en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿no? Con la saturación que existe de gente dentro del aeropuerto actualmente. Entonces, ¿cómo andan las resistencias para migrar? Mira, sí hay resistencias. Ahorita el tema es la conectividad terrestre, que falta conectividad terrestre. Ese es el gran, yo diría, freno para la migración, pero también el público, los usuarios, tienen que entender que la migración no es de la noche a la mañana. Pareciera que yo puedo mover vuelos de aquí y pasarlos acá, y no es así, es de manera paulatina. La migración de un aeropuerto a otro en cuanto al tema operativo es lento, se hace de manera lenta. Y yo creo que vamos bien en ese tema. Sí hay, por supuesto, y lo voy a decir, ahorita se acaba de sumar Díez Morodo, que es uno de los accionistas de Aeroméxico, al grupo de Claudio X González para frenar todo lo que salga de la 4T. Entonces, claro que hay intereses muy particulares, muy personales, que lo que buscan es que truene el AIFA, porque te digo, la finalidad es esa, que las aerolíneas no lleguen, o si lleguen, que no tengan el pasaje suficiente y entonces le digan al gobierno, pues no estoy llenando mis aviones, entonces me regreso a la ICM, porque eso más o menos fue lo que pasó, pero de manera artificial, con el aeropuerto de Toluca. El aeropuerto de Toluca se hace una gran remodelación en 2005 para la llegada de las aerolíneas de bajo costo que permitió Fox, y entonces se abre la terminal aérea para Interjet, para Volaris, para Viva, para todas estas líneas aéreas. A Volar todavía existía, y aerolíneas mesoamericanas, es que salieron un montón de bajocosteras que operaban desde Toluca. Y entonces se hizo una gran rehabilitación, se dio muchísimo dinero para ese aeropuerto, y de repente empezaron a quebrar las aerolíneas, y cuando sale Mexicana de Aviación del mercado en 2010, las aerolíneas que estaban todavía en Toluca terminan por migrar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y dejaron vacío Toluca. Decían que era porque faltaba pasaje. Yo conozco mucha gente que decía, es que yo vivo en el poniente de la ciudad, Santa Fe, Polanco, y me queda muchísimo más cerca el aeropuerto de Toluca que el aeropuerto de la Ciudad de México, y a mí las aerolíneas me dejaron sin vuelos. Pero este cambio fue para inflar y saturar más rápidamente el aeropuerto de la Ciudad de México, y que Peña Nieto tuviera el pretexto ideal para hacer el Naim. Con todo eso no queda, vaya, al menos a mí me queda mucho más claro el panorama, mi querida Jime. ¡Hola! ¿Qué pasó, señor productor? ¿Por qué huyes de la cámara? No. ¿Por qué huyes? ¿Saluda a los fans? ¿Es nuestro video de cierre? ¿Saluda a los fans? Ah, le quiere presumir brazos, señor productor. Mira nomás. Mira, échate, pero ponlo así, ponlo así. Que se vea la lonja. Pura galleta. El señor productor. No, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó?
¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete, 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 suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, y compártelo, y compártelo, y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.